Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos, que juntos podamos ir a través de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 15 de la epístola a los Romanos. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de la bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no he tenido más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a aquellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, así
que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, pero os ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar este texto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocer tu persona, podemos conocer tu voluntad, lo que quieres y lo que no quieres en nuestra vida. Por ello, Señor, te rogamos que nos dirijas a través de tu palabra y que podamos comprender lo que tú quieres decirnos, particularmente a cada uno de nosotros que escucha tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo, bendice a cada escucha y que tu nombre se glorifique a través de ello. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien. Entonces aquí inmediatamente en el capítulo 15 tenemos un conectivo de resultado. Así que como resultado de lo que les he dicho, o en resumen, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Cuánto trabajo nos cuesta soportar, verdad, a las personas débiles, a aquellas personas que actúan de una manera infantil? Eso nos molesta. Y sin embargo, dice los que somos fuertes. Así que si tú te consideras una persona fuerte espiritualmente, entonces tú eres un candidato a soportar las flaquezas de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Y este es el punto principal. Con regularidad nosotros en la vida cristiana aprendemos que nuestra vida ya no nos pertenece, que le pertenece a Cristo, y que lo que hacemos, de hecho de palabra, es para la gloria y la honra de Dios. Entonces la exhortación es, acuérdense que estamos para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Entonces aquí no se trata, ¿verdad?, de que pases por alto la ofensa o que de alguna manera permitas prácticas pecaminosas, porque aquí inmediatamente dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, y después dice, en lo que es bueno. No dice en todas las cosas, sino en lo que es bueno, y después dice, con el propósito, edificar. Entonces, de alguna forma, estamos para agradar en lo que es bueno, y que esto sirva para edificación de la persona. Verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto nos hace recordar un poco a esta circunstancia del Señor Jesucristo allí en Filipenses 2, cuando dice que no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta parte de la teología se llama la kenosis, donde Cristo menguó su gloria para hacerse hombre, vivir entre los hombres y morir por los hombres. Así que vemos cómo él no se agradó a sí mismo. Verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y bueno, aquí hay una cita
del Salmo 69, que dice el verso 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto haciendo referencia al versículo anterior. Porque las cosas que se escribieron antes, es decir, el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, uno de los propósitos de la Escritura es darnos esperanza. ¿Darnos esperanza de qué? De que hay vida después de la muerte, de que Cristo puede resucitarnos en el día postrero, si es que no viene antes por su iglesia. Y podemos ver el mundo. La verdad es que cuando uno ve las noticias y uno ve las cosas que suceden en su país, ¿verdad? Y después uno ve las cosas que suceden en el resto del mundo, uno se da cuenta de que el mundo está colapsando. Está colapsando económicamente, está colapsando moralmente, está colapsando por conflictos internos y externos, nación contra nación, etnia contra etnia, y también está colapsando por la ecología. Usted puede ver que se habla mucho más acerca del calentamiento global, pero no solamente eso, se ha dicho que el agua se está acabando, que va a escasear, se ha dicho que va a haber más temblores, muchos más fuertes, se ha dicho que va a haber erupciones volcánicas, que va a haber tsunamis por la cuestión del derretimiento de los glaciares. Ahí va a haber mucho más volumen de agua, por lo tanto va a haber un nivel de agua mayor y también va a haber mucha más evaporación, entonces va a haber mucha más agua, entonces va a haber inundaciones y muchas otras cosas. Ahora mismo aquí en Puebla, ¿verdad? Cerca de aquí, a unos 25 kilómetros de aquí, está ese famoso socavón, ¿verdad? De tierra que se está casi tragando una casa. Y uno dice, wow, estas cosas están sucediendo. Y uno no es para alarmarse, pero uno simple y sencillamente se da cuenta que está cerca. El Señor está pronto a venir y lo podemos ver a través de diversas circunstancias en el mundo, de que también su palabra se está predicando en todas las naciones. Muy bien. Así que todas estas palabras son para nuestro bien y para que tengamos esperanza. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí podemos ver que Dios es el que da no solamente esperanza, sino da paciencia y da consolación. Y de alguna forma nos hace sentir como Cristo. Acerca de este pasaje que había mencionado hace un momento, el que no estimó el ser igual a Dios. Nosotros no debemos creernos más que las personas, no debemos creernos más que el mismo Cristo, ¿no? O sea, hay muchas personas que llegan a ensoberbecerse a sí mismas para decir, es que yo, cuando en realidad es Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien hace la obra es Cristo. Yo solo soy un simple instrumento. Es como cuando yo agarro unas pinzas y aflojo un tornillo y las pinzas no dicen, si no fuera por mí, tú nunca hubieras hecho eso. No, porque es un instrumento, simplemente un instrumento que de alguna manera se usa para lo que fue creado. Nosotros como instrumentos, de alguna manera debemos cumplir para aquello que hemos sido creados. Es simple y sencillo lo que pues Dios nos permite ver a través de su palabra para que podamos edificar a otros y para que, como dice esta última parte, glorifiquéis a Dios
nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es simple y sencillamente algo que estamos para hacer y para la gloria de nuestro Dios. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y aquí entonces de alguna manera nos invita que debemos recibirnos los unos a los otros. Debemos de ser incluyentes, no debemos de hacer acepción de persona, como Santiago nos lo dice en el capítulo 2, en el verso 1, vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, no porque una persona se vea rica, ¿verdad? Económicamente, ¡ay, el hermano! O si una persona se ve pobre y no tiene nada que dar, ¡ay, el hermano! Hágase para allá porque pues no veo mucho apoyo en usted. No, nosotros debemos de ayudar a todos, debemos de unificar, de unir, porque eso es lo que Dios quiere, es lo que Cristo vino a hacer, donde no hay esclavo ni siervo, donde no hay amo ni señor, o sea, donde dice no hay hombre ni mujer, no hay género, o sea, en el sentido de que todos somos iguales delante de Dios, ¿verdad? Y Él no distingue la altura, la anchura, el color de piel, ni la ropa, simple y sencillamente somos pecadores arrepentidos y Dios hace fiesta en el cielo por un pecador arrepentido. Así que, como Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, refiriéndose a la ley, Cristo cumplió la ley y fue circuncidado al 8º día por sus padres e hizo todo lo que tenía que hacer según la ley de Dios, no la ley de los hombres. Y cuando él hacía lo que Dios quería, a los líderes les disgustaba, porque ellos mismos sabían que no estaban haciendo lo correcto, y eso que eran los líderes de Israel. Y por eso no les gustó mucho el asunto. Verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Es decir, los gentiles por la misericordia de Dios hemos alcanzado la salvación. Y aquí está lo que está escrito. Y primero vamos a ver este pasaje, ¿no? El segundo libro de Samuel, capítulo 22, 50, y el Salmo 18, 49. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Vea lo que dicen estos pasajes. Primero, Samuel 22:50, el segundo libro. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Prácticamente lo mismo. Salmo 18:49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Salmo 18:49. Aquí tenemos este pasaje que de alguna manera es incluyente. Israel no quiso incluir a los demás. Él se encerró y dijo, nosotros somos nuestro Dios y no lo compartimos con nadie, es nuestro. Cuando a Abraham, cuando se le llamó, le dijeron, en ti serían benditas todas las naciones. Y en Cristo han sido bendecidas todas las naciones, porque Cristo es judío. Los apóstoles eran judíos y de alguna manera ellos llevaron el evangelio a toda criatura. Verso 10, y otra vez, alegraos gentiles con su pueblo. Vea lo que dice este pasaje, Deuteronomio capítulo 32, verso 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y para expiación por la tierra de su pueblo. Entonces, de alguna forma, esto escrito mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, estamos hablando de que si el pueblo de Israel salió de Egipto junto con el pueblo de Israel en el año 1444, antes de Jesucristo,
Entonces, Moisés escribe en el desierto, o sea, poco tiempo después, allí tenemos esta profecía que de alguna manera nos abarcaba a usted y a mí, que no somos judíos. Verso 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Ahí tenemos el Salmo 107.1, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y esto, de alguna manera, lo vemos que va a ser posteriormente, donde todas las naciones doblarán su rodilla ante el que era, ante el que es y el que ha de venir. Verso 12. Otra vez dice Isaías, ahora nos muestra un pasaje de Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y esto, Isaí refiriéndose a David, ¿verdad? Porque David es hijo de Isaí. Entonces, de los hijos de Isaí o de David vendrá el que reinará y regirá a los gentiles. Así que aquí tenemos el pasaje en Isaías capítulo 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Así que aquí tenemos esto, y por eso el verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz al creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el propósito de todo esto es esperanza, gozo, paz por creer y de alguna manera crecer en esa esperanza. Verso 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Y aquí es donde de alguna manera a muchas personas se les dificulta. ¿Cómo le voy a decir al hermano que está mal? Ahí mejor oro por él, que el Señor le hable. Pero yo creo que, como dice Gálatas 6:1, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois maduros, vosotros que sois de alguna manera esas personas que sois capaces de soportar al débil, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces lo que tienes que hacer es exhortar a tu hermano, es decirle, hermano, estás por un mal camino. Lo que estás haciendo no es correcto. No es bueno que faltes a la iglesia, no es bueno que no ofrendes, no es bueno que no hagas esto o aquello y decirle al hermano, ¿verdad? Porque a veces pensamos, Dios le va a hablar. Dios me habla a mí y Dios le va a hablar, pero muchas veces nosotros tenemos personas que nos dicen, hermano, lo que estás haciendo no es correcto, y se agradece. Se agradece. Y yo, por ejemplo, tenía un discípulo hace algunos años, y él ahora, gracias a Dios, está sirviendo en la obra. Y cuando yo lo estaba discipulando, un día él, porque yo le dije, mira, tienes la libertad, que si me ves a mí haciendo algo incorrecto, dímelo. Por favor, si me ves que me estoy desviando, dímelo. Y un día se me acercó y me dijo, oye, yo creo esto y esto. Y bueno, ya platicamos, ya le di explicaciones acerca de, y pues fue de gran ayuda para mi vida y también para la vida de él. Yo creo que de alguna manera a veces no tenemos actitudes correctas porque simple y sencillamente no somos espirituales. Y yo creo que debemos de aprender a poder reconocer nuestras faltas cuando alguien nos las está ventilando.
porque no es para nuestro mal, es para nuestro bien, porque a veces andamos como ciegos. Verso 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte en atrevimiento como para hacerlo recordar, porque la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, perdón, yo sé que no me conocen, nunca nos hemos visto cara a cara, sé que saben de mí como yo sé de ustedes, pero por eso dice, con un poco de atrevimiento, quiero decirles, hermanos, que se atrevan a hacer estas cosas que les estoy comentando, y que lo hagan porque tengo la autoridad de Dios, porque Dios me puso en esta posición. Es decir, el apóstol Pablo había sido llamado por nuestro Señor Jesucristo y él fue llamado a los gentiles, él era el apóstol a los gentiles y él prácticamente fue el que hizo varios viajes misioneros allí hacia los de Tiro, los de Sidón, los sirios, los turcos, los griegos, toda esa parte, también a los cretenses, ¿verdad? A los de la isla de Creta y a los de Malta en su viaje hacia Roma y demás. Él allí predicó el evangelio y nos va a decir más adelante. Él quería que los gentiles fueran salvos. Así que él quiere hacernos recordar, porque somos muy dados a olvidar para lo cual fuimos creados, olvidar lo que dice Dios en su palabra, olvidar que somos criatura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. El apóstol Pablo de alguna manera dice, yo soy ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando que el evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable. Es decir, cuando un gentil se convierta, esto es como una ofrenda a Dios, porque es como un sacrificio que se ha dado, porque de alguna manera hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Así que seguimos. Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Es decir, si en algo tengo que gloriarme, es de que soy predicador de Dios, que soy un siervo de Dios, que hago lo que Dios me manda que haga. En eso me puedo gloriar, pero no me voy a gloriar en nada más. Verso 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo me ha hecho por medio de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es decir, yo no he hecho nada, solo he hecho lo que Él me ha mandado hacer, solo he hecho lo que Él me ha dicho que diga, solo he hecho lo que de alguna manera se dice que es la voluntad de Dios y es Dios el que lo ha hecho. Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y si bien en aquellos tiempos estaba en auge los dones, y entonces había sanidad, había resurrecciones, había muchas señales y prodigios para que la gente viera que esas personas que estaban predicando el evangelio eran prácticamente avaladas por Dios y les daba de su poder para que la gente creyera. Ahora ya no es necesario porque tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia, la cual simplemente con la palabra de Dios somos transformados. Y es que en aquella época, recuerde, esta carta iba a circular a Roma, pero ahora lo tenemos como palabra de Dios, tenemos la epístola a los romanos.
Y tenemos otras más epístolas del apóstol Pablo, pero tenemos los evangelios, tenemos el libro de Apocalipsis. De alguna forma estamos llenos de la palabra de verdad, por lo cual sabemos qué hacer y qué no hacer. Pero antes los de Roma, los que escucharon esto, no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento. Y eso no como lo tenemos ahora. Ahora en nuestras casas hay 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántas Biblias. Hay muchas Biblias en muchas casas. Y ahora hasta lo tenemos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros teléfonos inteligentes. Ahí podemos tener una aplicación de la Biblia y hasta la podemos oír. Y en diferentes idiomas, hasta en árabe. Así que estamos en otros tiempos, no necesitamos más señales y prodigios más que creer en la palabra de Dios, y la palabra que es viva y eficaz, ella partirá nuestra alma, ella nos hará entender que somos culpables de juicio, que porque hemos pecado, pero también sabemos que Cristo murió por nuestros pecados y Él nos salva de la ira venidera. Ok, seguimos. En esta parte dice, todo lo he llenado del Evangelio. El apóstol Pablo de una manera está diciendo, yo ya prediqué por todos lados. Y dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, miren, perdonen el atrevimiento, ¿por qué les estoy escribiendo a ustedes? Pero ya por acá, ya prediqué el Evangelio, pero yo quiero que ustedes crezcan. Y vea lo que dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por eso no es muy bueno, ¿verdad?, predicarle a hermanos que van a otras iglesias, a no ser que no tengan sana doctrina, que los saques porque no tienen seguridad de salvación, porque no son salvos ni siquiera. Pero realmente tenemos que ir donde no se ha predicado el Evangelio. Hay veces vemos ahí grupos cristianos, y digo cristianos entre comillas porque no parecen cristianos, donde están predicando, donde ya otros están predicando. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no vas y predicas donde no han predicado? Porque aquí hay un lugar donde se adora, donde se alaba a Dios, y tú vienes y quieres adorar y alabar a Dios donde ya se está haciendo. Creo que no es correcto. No es correcto tampoco lo que se conoce como robo de ovejas, ¿verdad? Traerse ovejas de otros lugares para la iglesia. Lo digo con sinceridad. Lo mejor es que si una persona nunca ha oído el Evangelio, sea salvada. Pero también hay muchas personas en las iglesias que asisten a una iglesia, pero no son salvos. No tienen seguridad de salvación. Yo conozco a muchos así, que si yo les pregunto hoy, si tú mueres el día de hoy, ¿dónde iría tu alma? Ellos dicen inmediatamente al infierno. Y yo me digo, ¿pero por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque no tienen seguridad de salvación, porque no saben que los que son de Cristo no pueden ser arrebatados de la mano del Padre. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Así que si no tienes seguridad de salvación, pues yo creo que no es salvo, porque todo lo que procede de duda, dice la Escritura, es pecado. Y si no tienes confianza en Dios, se llama falta de fe, y si no tienes fe, pues no eres salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Seguimos. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, el anhelo del apóstol era ir a Roma, pero no había podido. Y aquí nos pone un pasaje, Romanos 1:13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. O sea, yo lo he intentado, pero no he podido. Verso 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros.
porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y el apóstol Pablo dice, tengo planeado un viaje a España, pero como España es más lejos que Roma, pues antes de llegar a España voy a estar con ustedes, me voy a gozar con ustedes, voy a alimentarles, voy a reforzar, voy a asentar bases, y después ustedes me van a encaminar. Lo que está diciendo, ustedes me van a apoyar económicamente para seguir mi viaje. Y esto no es mal, porque esto se llama ofrendar a las misiones, para que otros vayan y prediquen el evangelio. Y aquí tenemos bien claro cómo está el proceso. Verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque, bueno, en esta parte, porque más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esto está descrito allí en capítulo 20 y 21 del libro de los Hechos. Ágabo, el profeta, profetiza que Pablo iba a ser apresado y que nunca más iba a soltar sus cuerdas. Pablo va, lleva la ofrenda a Jerusalén, es apresado y apela a César, y ya no va a Roma, ya no va a España, sino que va, por apelar a César, siendo ciudadano romano, va a Italia, a Roma, para ser juzgado directamente por el emperador, y allí tiene cárcel domiciliaria, y durante 2 años, y después allí también el apóstol muere. Así que ya no hubo ese tal viaje a España. Así que él tenía planeado una cosa, pero Dios tenía otro plan. Verso 26, porque Macedonia, Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. En aquella época hubo una gran hambre y los de Macedonia y Acaya apoyaron para llevar a los necesitados, sobre todo a los creyentes en Jerusalén. Verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, los judíos llevan la parte espiritual porque Cristo es judío, los apóstoles eran judíos, entonces también se hacen participantes para el engrandecimiento del reino de Dios a través de las cosas materiales. Así que, verso 28, cuando haya concluido esto y haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y bueno, uno propone, pero Dios dispone. Y aquí podemos ver que Dios tenía otro plan. Dios tenía otro camino para el apóstol Pablo, y es que el apóstol Pablo había de terminar la misión por la cual estaba puesto en este mundo. Verso 29. Y que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ustedes van a aprender, van a crecer, y así fue. Y yo creo que esta abundancia llega hasta nuestros días, porque nosotros hemos sido alimentados por las epístolas del apóstol Pablo. Verso 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que los líderes necesitamos es precisamente oración. Oración y este apoyo que de alguna manera pues nos sostiene en el ministerio. Usted muchas veces podrá escuchar historias de pastores que cayeron, porque los hay. Y usted puede ver pastores que cayeron en diversas circunstancias, ya sea por dinero, ya sea por inmoralidad, ya sea por lo que sea, y es que nos falta oración. Necesitamos que oren por nosotros, que nos ayuden para que nosotros de alguna manera seamos esos instrumentos para la gloria de Dios. ¿Sabe? Sus críticas no son convenientes cuando no las dicen, pero cuando no nos las dicen, de nada sirven. Es decir, si usted me dice, hermano, yo quiero decirle esto y esto y esto, lo voy a aceptar. Pero si usted habla de mí y yo nunca me entero,
no me ayuda en absolutamente nada. ¿Ok? Entonces necesitamos de alguna manera cobertura de oración. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y esto de alguna manera nos hace pensar que no solo Dios escucha a los líderes, sino también escucha a las demás personas, y les está hablando a gentiles. Verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judá, y para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el apóstol Pablo sabe que hay gente que no lo quiere, sobre todo los judaizantes, que quieren obligar a los creyentes a cumplir con los ritos judaicos. Y el apóstol Pablo y los demás apóstoles habían hecho ya un concilio, de hecho registrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el concilio de Jerusalén, y habían dicho a los gentiles: no necesitan judaizar, no necesitan circuncidarse, lo que necesitan es apartarse de ahogado, de sangre y de fornicación. Eso es todo. Pero había gente que estaba totalmente enojada, desquiciada, como lo estuvieron el sumo sacerdote y el Sanedrín en contra de Jesucristo, así también en contra de sus siervos. Pero recuerde que Satanás está detrás de todo eso, porque Satanás no vino sino para matar, hurtar y destruir, y quiere destruir a los siervos de Dios, y quiere destruir la iglesia de Cristo, y quiere de alguna manera que el evangelio no se predique, para que muchas menos personas sean salvas. Y yo creo que Dios quiere que muchas más personas sean salvadas. Así que oremos por los que sirven, por los que predican, y de alguna manera seamos de apoyo, seamos de escalón, no de obstáculo, sino para que siga creciendo la obra de Dios y el reino de los cielos sea predicado. Así que aquí llegamos al final de este pasaje. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque tú nos muestras que debemos, si somos espirituales, si somos fuertes, debemos sostener a los débiles. Danos paciencia, Señor, para no desesperarnos por aquellos que no hacen lo que nosotros queremos que hagan. Danos paciencia como tú has tenido paciencia con nosotros, porque nosotros tampoco fuimos espirituales de un momento a otro, sino que pues muchas veces cometimos cosas que no son dignas de ti. Señor, ayúdanos a poder crecer en tu gracia, en tu conocimiento. Bendice a las personas que oyen este mensaje, que oyen tu palabra. Dales de tu fuerza, dales de tu poder. Y también, Señor, te ruego por los líderes, por aquellos líderes. Líbralos del mal, del maligno. Líbralos de caer en tentación. Líbranos, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a permanecer en ti como tú en nosotros. Bendice, Señor, tu palabra. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues seguramente ya se dio cuenta, Romanos tiene 16 capítulos, hoy terminamos el 15, así que dentro de 15 días, si Dios lo permite, estaremos concluyendo con la epístola a los romanos. Sin más, pues que Dios les bendiga. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase, compártalo y que Dios les bendiga. Gracias.